Lo que se está tratando en este momento tiene que ver con la limitación a las medidas cautelares, ¿sí? Que puedan durar una medida cautelar contra el Estado no más de 6 meses para tener una medida definitiva, una medida de fondo, y que al Estado interponer una apelación cae el efecto de la cautelar. Por eso invitamos a Mabel Bianco nuevamente. Mabel va a estar visitándonos durante todas las semanas. Estoy un poquito mal del aire acondicionado. Nos va a estar visitando durante todas las semanas. Saben ustedes que es presidenta del FEIM, especialista en niñez, en adolescencia, y queríamos preguntarle a ella justamente cómo impacta esta reforma judicial, cómo impacta esta limitación a las cautelares, especialmente a las mujeres y niñas, ¿no? Cuando ante alguna situación interponen una medida, por ejemplo, ¿las ha ayudado en qué temas una medida cautelar contra el Estado? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver algunos temas de vivienda, Sí. que son claves para las mujeres sobre todo, y en muchos casos cuando están solas, que no hay, son las jefas de familia y han tenido un problema de desalojo o algún problema con la vivienda y hacen una medida de un amparo para que rápidamente puedan tener una solución para que no quedar en la calle ella y sus hijos, que muchas de ellas están en la calle. Nosotros ahora estamos, el año pasado se presentó un trabajo muy interesante en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las soluciones habitacionales se están dando por amparos, no por una política de solución de vivienda. Claro. Esto es grave porque está indicando fallas en el Estado en dar solución a los problemas de vivienda de las personas. Digamos que se termina solucionando el tema después de que pasó por un amparo y una definición de fondo en favor de la damnificada, pero no porque directamente se vaya a solucionar el tema. No porque haya una política para garantizar a las personas que están, y ahí nos estamos refiriendo a grupos de gente que queda de bajos recursos, que queda en la calle por un problema, bueno, de que no han podido pagar los alquileres, gente que no son propietarios. Estamos hablando de sectores muy necesitados y básicos. Entonces, bueno, esto, por eso es importante. Las medidas cautelares, en realidad yo creo que se ha hablado mucho de la reforma de la Constitución y ahora estos días se está hablando mucho de la Constitución, pero no se comenta algo que me parece que es clave. El año 1994 significó la inclusión de un capítulo que dice nuevos derechos y garantías. ¿Esto qué es? Los derechos no solamente tienen que estar en la Constitución, sino que tienen que estar garantizados por el Estado. Claro. Por eso es derechos y garantías. Y esos nuevos derechos son los derechos de las personas, por ejemplo, a los problemas de amparos colectivos, es decir, lo que es para el ambiente. Nosotros en el año 97, 8 organizaciones no gubernamentales pedimos un amparo, iniciamos un juicio, pero hicimos un amparo para las personas que viven con VIH. Y lo hicimos basándonos en ese nuevo capítulo. ¿Por qué decíamos? Porque en vez de hacerlo las propias personas que viven con VIH, en ese caso muchísimas mujeres con sus hijos viviendo con VIH que no recibían el tratamiento, y no los obligábamos a ellos a tener que denunciar que vivían con VIH. Claro. Y esto no es menor, porque una denuncia de que se vive con VIH significa que te echan del trabajo. Entonces, ¿y cómo le hacían la denuncia? ¿A través de las ONG? Lo hicimos, las ONGs, basándonos en ese nuevo capítulo y usando esto del concepto de derecho colectivo, que no tuvieran que ser las propias personas. Y ese amparo tuvo lugar inmediatamente, porque era un tema de vida o muerte, digamos, y a partir de ahí las personas, con presentarse en el ministerio y decir que no, y todavía sigue vigente, que no reciben tratamiento y tienen un papel en 48 horas, el ministerio debe de proveerles el tratamiento. Y ahí viene una de las cosas. Salud se dejó aparte, que es un tema muy importante. Ahora, perdón, me quiero detener acá. Cuando se habló sobre la modificación al tema de las cautelares, se dijo expresamente, o por lo menos recuerdo eso en voz de la Presidenta de la Nación, que mientras no tuvieran que ver, o sea, las cautelares se limitaban mientras no tuvieran que ver con cuestiones de vida o de salud de las personas, supervivencia y demás. En este caso, una persona que necesita de esa medicación para poder llevar adelante una vida, digamos, de calidad, ¿no? Y digna.
no está comprendida entre esos casos. En general no, porque han dejado por fuera salud, pero luego hay una posibilidad de que en algunos elementos el ministerio o la autoridad, porque aquí se trata de que muchas veces la violación de los derechos, el amparo, esa figura que crea la Constitución en el 94, es una figura rápida para dar una solución a las personas rápidamente. Sí. Eso no quita que después el juicio se va a sustanciar. Claro. Quiere decir que esto es una medida, pero es para proteger y evitar esas demoras en las cuales la gente se moría, o por ejemplo, suponete, en el caso de una chica violada que los padres piden interrumpir el embarazo basándose en la posibilidad del artículo 86 del Código Penal. Si vos dejás que siga la justicia en todo ese trámite, va a pasar, van a ser el chico, va a estar yendo al colegio cuando tenemos la solución. Entonces, es para eso. No estaría excepto, pero en algunos casos podría ser porque si el Estado, que en este caso sería, porque no es una pelea entre civiles o particulares, es con el Estado, con el gobierno, interpone ahí y objeta, y ahí podría llegar a darse el que entonces se diga, bueno, no continúa el amparo. Y la otra cosa es esos 6 meses. Sí. Es imposible, y toda esta reforma de la Constitución, de la justicia, no ayuda a acelerar el trámite de la justicia, no contribuye para eso. Entonces, es imposible que en 6 meses se sustancie, y si cae en 6 meses, no te sirvió para nada. Claro. Entonces, ¿fueron consultadas, digo, las fundaciones, las ONG que han trabajado en estos temas? No, no, hay varias que son más específicas. Nosotros tomamos los aspectos de los derechos de la mujer y estamos un poco vinculadas a algunas. ¿Pero pudieron acercarse de repente a legisladores como para manifestarles su preocupación por la limitación de los cautelares? Primero, cuando fue Senado, no. Excepto CELS, que fue escuchado, los demás hicimos, mandamos documentos, mandamos presentaciones, pero no. CELS de Berbisky, digamos, claro. ¿No? Aclaremos. Sí, sí, que ahí sí fue y fue escuchado y demás, pero las demás que fueron no fueron escuchadas, no solamente que se tomara en cuenta, sino que no fueron escuchadas. Yo creo que esto es uno de los problemas. En cambio, para diputados, el otro día el grupo de la oposición citó una audiencia pública, esto creo que fue el lunes o el martes, ya la celeridad de la semana es compleja, en la que pudimos ir, pudimos hablar, hubo varias expresiones, y ahí sí estuvo toda una gama de expresiones de los distintos sectores, y bueno, es muy interesante que, por ejemplo, en trabajo, esto es muy clave, y no por nada la CGT supuestamente oficialista lo está planteando. Sí. Ahora, en el caso concreto de las mujeres, el mayor problema que tenemos es que las mujeres tienen dificultades para el acceso a la justicia. Claro. Y esto no lo va a ayudar, y eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque la justicia, primero, es complicada, no es amigable, digamos. Entonces, te atiende alguien que llegás, primero, a entender en tribunales dónde te toca llegar, cómo te toca, qué ventanilla, quién. Tocas la ventanilla y aparece un señor o una señora, indistintamente del sexo, que es un empleado que con suerte te dice alguna información que no comprende ni tiene capacidad de entender, que ellos están acostumbrados a recibir abogados o a empleados de abogados o demás, y que la gente común no sabe, y las mujeres, de esas cosas. No, entonces las mujeres llegan y cuentan, empiezan a contar y dicen, no, señora, bueno, pero ¿qué es? Enseguida, digamos, y luego las hacen volver. No hay una situación, yo digo, imagínate una mujer que va a hacer un reclamo por un tema de violencia, está siendo victimizada, está siendo castigada, está recibiendo problemas. Hoy me acaba de escribir, antes de venir aquí, una señora por un problema de abuso sexual en sus hijos, por su propio padre, y que está con problemas porque la justicia no le da cabida al reclamo. Y entonces, esta mujer parece que fuera más educada y que tiene más recursos, pero muchas otras
se desilusionan, se van y entonces dicen, bueno, esto no sirve más. Claro. Las hacen volver cada semana, no pueden entender. Y tener un abogado es algo que no siempre las mujeres pueden. Claro. Por eso aquí hay un tema también, que es lo que pasa a veces, que son mujeres que no tienen recursos, tienen que caer en abogados oficiales que no están capacitados, ni entienden, y muchas veces las maltratan ellos mismos o no les dicen lo más adecuado, como pasó en el caso de las hermanas Jara. Entonces, hay muchos aspectos pequeños y esta modificación lo que nos preocupa es eso. Va a ser un impedimento más y va a hacer que tengamos menos posibilidades de defendernos como ciudadanas. Esto se está votando en el Congreso ahora, en la Cámara de Diputados, y probablemente una vez que se vote en diputados, sin modificaciones, sea ley, porque ya tiene media sanción del Senado. Gracias, Mabel, gracias por incorporarte al equipo de Banda 3.0. Bienvenida, te estamos esperando la próxima semana. Mabel Bianco, de la Fundación de Estudios e Investigación para la Mujer.